de los frutos. De acuerdo a su expectativa, así será el recogido de sus frutos. Yo lo creo. Bueno, iglesia, vamos a empezar hoy. Busque su Biblia en su iPad, en su teléfono. Salmo 139, del 9 a 10 como versículo de comienzo. Queremos darle la bienvenida también a todas las personas que están conectadas en YouTube, están conectadas en Facebook. Le damos la bienvenida, sabemos que esto le va a bendecir. No se despegue para ir al baño. Quédese ahí, por lo menos présteme unos 40 minutos de su tiempo para que reciba una palabra del Padre. Salmo 139, del 9 al 10 dice: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Amén. Pueden sentarse, iglesia. El tema de hoy, como muchos lo saben, se llama ¿a dónde el Espíritu me lleve? Y ese tema a mí me cautivó cuando el Espíritu me lo dio hace 2 semanas atrás. Y es porque verdaderamente nosotros no tenemos la convicción que queremos ser llevados en el Espíritu. Nosotros como cristianos no queremos que el Espíritu nos lleve, sino que más bien queremos que el razonamiento nos lleve. Que el razonamiento invente un lugar satisfactorio, un lugar bonito, para que ese razonamiento nos lleve hasta cierto lugar. Pero nunca pensamos dónde nos llevará el Espíritu. Nunca deseamos que el Espíritu Santo nos agarre de la mano y nos lleve hacia ese cierto lugar, que le explicaré mientras recorra la prédica, que no hay lugar ninguno. Pero tenemos que entender, iglesia, que el Espíritu Santo está deseoso de llevarnos. Está deseoso de agarrarnos por las manos. Está deseoso de que nosotros podamos sentir el mismo amor que Él siente de estar juntos. El Espíritu Santo, como les he comunicado a la iglesia, también siente, también se entristece. Quiere decir que si usted le niega el camino o que lo lleve, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo? Estará triste. El Espíritu Santo todos los días tiene un cierto lugar para poder llevarnos. Pero todos los días en nuestra humanidad nosotros llegamos a donde queremos. Y podemos sentirnos bien llegando al lugar donde queremos, porque eso es lo que anhelábamos. Pero ¿sabes qué? No tenemos la satisfacción completa cuando llegamos a ese cierto lugar. ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos a ese cierto lugar de razonamiento en nuestra vida humana, siempre que pasan unas cuantas horas, unos cuantos días, nos damos de cuenta que ese no era el lugar, que no nos llena, que alcanzamos la meta que propusimos en un momento dado, nos esforzamos, pero cuando llegamos a ese lugar decimos: era esto no era. Pero cuando eres llevado por el Espíritu y llegas a ese cierto lugar, tú sientes una satisfacción que no la puedes explicar. Hoy Dios quiere llevarte a ese lugar. Dile que está a tu lado: a donde el Espíritu me lleve. Iglesia, hay llamados que nacen del corazón del hombre, pero hay envíos que nacen del corazón del Espíritu. Pero pastor, ¿hay llamados del hombre? Sí. Hay llamados del hombre, hay llamados que nos autoimponemos. Nosotros queremos y vemos a alguien que fluye de una manera o que hace algo y nosotros tratamos de hacer lo imposible por hacer eso mismo que esa persona hace. Si Dios no te llamó a ese lugar, ¿por qué quieres llegar a ese lugar? Si Dios no te llamó a esa posición, ¿por qué quieres llegar a esa posición? Si hay llamados que nacen del corazón del hombre, pero hay envíos que nacen del corazón del Espíritu. Entonces, ¿dónde tenemos que querer llegarnos nosotros? Donde nace en el corazón del Espíritu. Porque cuando nace en el corazón del Espíritu, sabemos que el trayecto está confirmado, que el final ya está completado. ¿Quién quiere llegar al corazón del Espíritu, iglesia? Yo necesito que las redes oigan ese amén fuerte. ¿Cuántos quieren llegar al corazón del Espíritu? Amén. Dios no solo te llama a servir la iglesia, estamos acostumbrados a simplemente servirle a Dios. Llegar acá, decir 3 aleluya, decir 4 gloria a Dios, recoger la silla,
disfrutar después del culto, ser familia, hablar de nuestras experiencias. Pero ¿sabes qué, iglesia? Dios no solo te llama a servirle, sino que también te envía a cumplir una misión. Porque el llamado sin misión es solo crecimiento personal, iglesia. Pero el llamado con misión es la continuación del camino de Jesús aquí en la tierra. Yo no sé si tú lo entendiste, pero yo te lo voy a repetir. El llamado sin misión es solo crecimiento personal. Pero el llamado con misión es la continuación del camino de Jesús aquí en la tierra. Por eso muchas veces usted sigue sirviendo y sigue teniendo algún crecimiento personal, pero no ayuda a crecer a nadie. No lleva el destino a nadie. Sigue acumulando versículos, pero te hacen crecer a ti, pero no haces crecer a nadie. Porque el llamado tiene que también tener algo que se llama misión. Si el llamado no lo juntamos con la misión, lamentablemente estaremos llenos por dentro, rebosando por dentro, pero con personas vacías en nuestro alrededor. Diga el que está a su lado: necesitamos tener llamado, pero también misión. Iglesia, muchas veces queremos tener el control de absolutamente todo. Queremos saber el por qué, queremos saber el cómo y el cuándo de cada cosa. No sé si a usted le pasa, pero al pastor le pasa eso. Nosotros queremos tener todo bajo control. Nosotros queremos saber cuándo se hace, cómo se hace, dónde se hace, cómo se va a hacer, cómo se va a correr, cómo se va a terminar. Queremos tener el control de absolutamente todo, pero cuando caminas con Dios, aprende que no siempre necesitas entender, sino obedecer. Y esa es la problemática que tenemos como iglesia. Que el primer camino que queremos escoger es el camino del entendimiento y no de la obediencia. Pero pastor, la palabra dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento es algo y el entendimiento es otro. Pero a lo que Dios importa más allá de todo eso es la obediencia. Aún sin saber, aún sin conocer. Pero pastor, a mí me han dicho muchas veces que tenemos que entender, que no podemos ser brutos. El que no entiende es bruto. ¿Sabes qué? Yo prefiero ser un bruto en Cristo que un inteligente sin Él. ¿Sabes por qué? Porque yo haciéndome bruto en Cristo estoy cogiendo toda la sabiduría de Él para poder caminar como Él. Yo no sé si tú entiendes. Tú no estás complacido donde estás, ¿verdad que no? Yo sé que no. Y si no estás complacido donde estás, es porque estás caminando en tu inteligencia, es porque decidiste caminar en lo que tu corazón te diste, es porque decidiste separarte de Dios y no escuchar su voluntad. Pero cuando tú empiezas a caminar en la obediencia, empiezas a experimentar gratitud, empiezas a experimentar gozo, empiezas a experimentar, Dios mío, si tú entiendes, los frutos del Espíritu. Estás en la obediencia. Muchos de nosotros queremos frutos del Espíritu, pero desobedeciendo. Yo te voy a decir algo: el Espíritu Santo no está donde hay desobediencia. Si tú quieres el Espíritu Santo dentro de ti, primero, diga conmigo, primero tienes que obedecer. Tienes que obedecer, iglesia. Si no obedecemos, no vamos a llegar al lugar donde está destaminado, que Dios dijo que íbamos a llegar. Si no obedecemos, el Espíritu Santo jamás y nunca te va a arrastrar para llegar a ese cierto lugar. Es imposible que el Espíritu Santo haga algo nuevo en una persona que está acostumbrada a retener lo viejo. Como texto base, iglesia, vamos a irnos a Hechos 8:26 y vamos a desarrollar del 26 al 40. Nunca se despegue de la Biblia, de esos versos. Quédese ahí, todo el mundo quédese en Hechos 8:26 y de ahí partimos. Voy a leer sobre la historia de Felipe y el etíope. ¿Cuántos de ustedes han leído? Y esto me cautiva, iglesia, porque Felipe no era un hombre muy conocido. No era un hombre en el cual tenemos mucho contexto, pero hizo algo impresionante. Dígame, ¿qué hizo? Obedeció. Simplemente obedeció. Mira lo que dice Hechos 8:26. Y la primera parte del 27 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, diga conmigo, levántate. Pero el que está a su lado, mírelo serio y dígale, levántate. Esa seriedad de usted no tiene poder, no tiene power. Mira al pastor a los ojos. Y ahora mira el que está a su lado a sí mismo, sin sonreírse, por favor. Sin sonreír. Víctor, serio, usted no puede dar un tique así. Serio, por favor. Ay, Dios mío, me voy del hilo aquí. Dígale que está a su lado, levántate.
y ve. ¿Y sabe lo que él hizo? Él fue. El problema de nosotros es que muchas veces nos dicen levántate y ve, y obviamos la tercera parte, ir. Felipe, iglesia, no sabía qué iba a pasar en ese llamado. El Señor solo dijo levántate y ve, y él fue. Yo quiero decirle, iglesia, que una persona que quiere ser llevado por el Espíritu no pregunta. Una persona que quiere ser llevado por el Espíritu no cuestiona. Una persona que quiere ser llevado por el Espíritu no duda. Entonces, pastor, yo estoy a merced de un hombre, porque la palabra casi siempre viene por un hombre. Déjame decirle que sí. ¿Duele? Sí, duele. ¿Sabe por qué? Porque lo más duro es doblegarnos ante un hombre. ¿O no? Cuando una persona te dice, haz esto, lo más duro es ejecutar bajo esa dirección. Porque en nuestra humanidad usted dice, ¿y quién es este para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Dónde estabas tú cuando mi mamá me parió? Iglesia, pero una persona que quiere ser llevado tiene que ser unido con el que Dios lo está llevando. Yo sé que usted va a entender esto en algún momento. Yo sé que usted, yo lo sé. Yo sé que usted va a entender esto como yo lo entendí, hermano. Hermano, yo fui llevado por gente que no tenía amor por mí, pero me dejé llevar. Y también fui llevado por gente que me amó y me dejé arrastrar. Y llegué en algo con ellos, absolutamente a ningún lugar, porque no era el momento. Pero ¿sabes qué? Tatán, soy yo, el pastor de Houston, Texas, New Step Church. ¿Sabe por qué? Porque aunque posiblemente en el pasado no vieron algo grande en mí, aunque sí lo vieron y lo sé, estoy consciente de eso, Jesús estaba viendo todo desde el principio. El problema es que queremos ver lo del futuro, no queriendo agarrarlo del principio. Una persona que quiere ser llevado no pregunta, no cuestiona, no duda. Y por su obediencia, Felipe fue llevado y conoció y llevó al evangelio a otra nación. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros? Que queremos llevar lo que tenemos a otro lugar cuando no estamos afectando el lugar principal. Es imposible que nosotros, que Dios nos dé la oportunidad de poder afectar lo externo cuando en lo interno somos incapaces de elevar, como diría Goku, nuestro ki. Si no tienen mi edad no va a saber lo que estoy hablando. Ella sabe. No puedo decir esto por las redes porque los Dragon Ball Z son diabólicos, dice mucha gente. Eso es mentira. Iglesia, así es el mover del Espíritu. No siempre te lleva por caminos lógicos, pero siempre te lleva el propósito. Pero muchas veces tenemos el síndrome, lo voy a decir en inglés, de los 4 years. Pregúntame cuál es el síndrome de los 4 years. Ese es el... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Haz esto, pastor, ¿pero por qué? No, yo no le dije que preguntara, yo estoy diciéndole. Pero gracias por ser obediente. ¿Y por qué? Ese síndrome, iglesia, que ha estancado a muchos ministros y ustedes no se han dado de cuenta. Yo les voy a explicar por qué, yo sé cómo lo estoy llevando. Acuérdense, diga conmigo, síndrome de los 4 years. Ese síndrome ha estancado a muchos ministros, ¿sabes? Que una pregunta, un mandato directo te puede sacar del momento kairos de Dios. Una pregunta, un mandato directo te puede sacar del momento kairos de Dios. Porque la pregunta te toma tiempo. Porque la pregunta conlleva contestación. Y la contestación que te dan también lleva consigo en ti duda. Uniendo todos esos elementos, hay tiempo perdido. Y el Espíritu no lleva de la mano a alguien que quiere perder su tiempo. Yo no sé, tú te va a entender algo poderoso aquí como yo lo entendí. Te lo va a entender. Mira esto, escucha esto. Porque la Escritura dice que el etíope en Hechos 8:28 dice, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta, diga conmigo, el etíope iba sentado en su carro.
Diga, iba en movimiento. Y dice, y leyendo al profeta Isaías. Diga conmigo, y leyendo al profeta Isaías. Y usted, pero aquí hay algo que me llama la atención. Pregúntemelo fuerte. Yo no sé si usted lo quiere, pero yo lo tengo ya. Si usted lo quiere, diga, pregúnteme. ¿Y qué, pastor? ¿Qué es lo que es, pastor? Me están dañando aquí. Diga conmigo, el ritmo. ¿Cómo que es eso que el ritmo? Mire lo que dice Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo estaba el carro? En movimiento. Yo me imagino a Felipe jogueando, trotando, posiblemente con poco aire, escuchando al etíope. Ve acá, dame ese micrófono, corre. Pastor Luis, léeme el versículo 32 y 33, pero léemelo pausadamente como usted hace en su lugar de estudio. Léamelo, corra, pero pausadamente. Versículo 32 y 33. Y yo le voy a hacer una dramatización de lo que hacía Felipe. Mientras el etíope estaba leyendo en el carro en movimiento. 22 y 23, ¿verdad? 32 y 33. Y el etíope leía. El pasaje y Felipe de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso está escrito. Y Felipe le preguntó diciendo, corriendo al lado del carro como el pastor oficial, le dijo, ¿entiende lo que lees, hermano? ¿Tú estás entendiendo lo que lees? El etíope le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me explica? Yo te quiero explicar, pero es que estoy avisado. Yo te lo quiero explicar, pero es que no puedo hablar. Si tú paras, yo te lo puedo explicar. Mire esto, iglesia. El versículo 31 dice que él le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Pero nunca dijo la escritura que el carro se detuvo. Yo te voy a decir algo y te voy a romper las neuronas de usted. Dios nos manda a apresurarnos para cumplir al ritmo de su exigencia. Felipe nunca se paró porque había una exigencia y era contemplar, hablarle, desarrollar lo que estaba leyendo el etíope. Hay llamados aquí que hay personas que quieren hacerlo parado, pero Dios le está diciendo, sé tú un Felipe, que mientras el carro va corriendo, tú vas detrás del carro diciendo, yo te voy a escuchar y no me voy a parar, porque la exigencia de Dios me lleva al ritmo del que quiere ser entendido. Yo nunca me voy a parar y voy a ser un Felipe en este tiempo. Si la misión corre, yo corro con la misión. Si hay alguien que no entiende, yo corro con el que no entiende. Pero yo no estoy destinado a pararme. Yo estoy destinado a oficiarme, pero a seguir con la misión. Si Dios me llamó, me va a dar la resistencia para yo seguir al lado del carro. Yo tengo que tener gente al lado que no se canse de correr, que mientras vea a alguien en su carro siga diciendo, te escucho, pero va a tener un momento, va a llegar un momento que va a llegar mi tiempo y yo te voy a poder explicar del Dios que yo le sirvo. Corre, pero yo corro al lado de tuyo. Tú con carro, yo a pie, pero yo te voy a alcanzar en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú portas hace que el carro de otro se detenga. Dios mío. Yo tengo que buscar otros ejemplos. Aleluya. Pero yo sé lo que sintió Felipe. Ahora, aficiado. Iglesia, Dios manda apresurarnos para cumplir al ritmo de su exigencia. Diga conmigo, al ritmo de su exigencia. Porque no es a tu ritmo, es al ritmo de lo que Él dicta. Gente siempre me ha dicho, pastor, yo creo que es muy rápido para que tú me pongas ahí. Yo creo que todavía. Yo creo que
Déjame sin agua porque yo quiero parecerme a Felipe. Quiero sentir lo que sintió Felipe. Y allí no habían pesas, me imagino que él estaba agitadito también. Perdónenme los de... La cosa es que me dicen, pastor, dame un poquito de más tiempo porque yo no estoy listo todavía. Nunca vas a alcanzar la misión si quieres caminar a tu ritmo. Vas a alcanzar la plenitud de Dios cuando camines en el ritmo de su exigencia. Dígale que a tu lado, camina ritmo, camina ritmo. Pero hay que entender una cosa, iglesia. El Espíritu no te lleva a lugares cómodos, nunca. No hay un registro bíblico que diga, y el Espíritu lo llevó al Edén. Eso no existe. El Espíritu te lleva a lugares con propósitos. El Espíritu nunca te va a llevar a lugares cómodos, te lleva a lugares con propósito. Felipe fue enviado al desierto, a un lugar vacío, sin multitudes, sin aplausos, iglesia. Él no sabía qué iba a suceder. Él no sabía que se iba a encontrar con el etíope. Él simplemente recibió una palabra, levántate y ve. Y él fue. Muchos de los problemas de nosotros es que queremos saber el principio, el transcurso y el final para poder salir. ¿Sabes qué? No nos interesa qué sucederá al tiempo cuando tú amas de corazón al que te envió. Iglesia, yo no sabía qué me iba a acontecer aquí cuando yo decidí abrir New Step Church en el cuarto de mi casa. Él me dijo, ábrelo. Yo le dije, ¿y cómo? Y él me dijo, en el cuarto. Y yo le dije, ¿en mi cuarto? Sí, en el cuarto. Gastas $300 de los que no tienes y hay un letrero. Y yo gasté $300 en un letrero que está en mi casa todavía, que duró para unos 2-3 meses, 4 meses. Yo no entendía el proceso. Después de eso me dijo, muévelo al garaje. Iglesia, si él me decía que iba a pasar en el transcurso, yo no metía a nadie a casa. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad, si uno ve la mitad del transcurso, uno va a empezar a decir, yo no me puedo exponer a eso. Yo no me puedo exponer a eso. El problema es que con el síndrome nos estancamos. Nunca le pregunté al Señor, ¿y por qué? ¿Y qué pasará? Yo he escuchado tantas historias de pastores, a mí me pasará igual. No le pregunté, ¿sabes por qué? Porque yo le conozco, yo entiendo y conozco al Dios que hace el final perfecto. Yo sabía y sé todavía, porque este no es mi final, que mi final va a ser para contarlos en libros. Que mi final va a ser de multitudes, que mi final va a ser de gente reconciliada a los pies del Señor, que mi final va a ser de un centro de alimento, que mi final va a ser de un Boys and Club Girl, que la gente va a conocer de Houston, de New Step Church, la gente va ay Dios mío, tú no entiendes, hay iglesias enormes que van a empezar a ver esta iglesia pequeña y van a decir, ¿y cómo lo hacen? No sé cuál es el negocio, sepa usted, yo le voy a decir cuál es el negocio, que el negocio es que estoy amarrado a la visión del reino, que mientras la misión corre, yo corro con ella, que, ay Dios mío, empieza a correr junto a la misión. Empieza a correr junto a la misión. Felipe fue enviado al desierto y un lugar vacío, sin multitudes, sin aplausos. Mi pregunta en esta mañana es que tú analices cuál es tu desierto, iglesia. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿O por qué te levantas cuando Dios te envía? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Quieres que te vean multitudes? ¿Quieres simplemente obedecer lo que Dios dijo? Felipe no sabía con qué se iba a enfrentar. No lo tenía en la mente. Simplemente dijo, me toca hoy ir al desierto. Si yo te digo hoy, Víctor, vete al desierto y llévate solamente una botellita de 12 onzas, 16 onzas de agua, ¿lo haría? Está diciendo, este hombre me está mandando a matar. Este hombre no me quiere ver más en la iglesia. Me hubiera dicho que me vaya y yo me iba. ¿Sabe por qué? Porque nuestra humanidad siempre va a tener preguntas. Hermano, tú me estás mandando a un sitio donde sabes que no hay agua y que no sé qué me depara. Yo creo que tú no me amas nada. Porque el Padre que ama siempre te va a llevar en una posición para moldearte,
Pero nuestra pregunta siempre retrasa el llamado de Dios a nuestra vida. Nuestra duda siempre retrasa. Hermano, yo le voy a decir algo. Hay llamados fuertes en nuestra vida, pero hay cementerios llenos de llamados. Hay cementerios llenos de llamados que nunca corrieron a la velocidad del caballo, a la velocidad del carro. Y Dios te está llamando hoy para que empieces a caminar, a correr a la velocidad del carro. ¿Sabes cuál es el ejemplo que siempre yo doy para que la gente empiece a caminar? Ponlo en una balanza. Lo que yo quiero a lo que Dios quiere. Instantáneamente usted va a saber cuál es el camino correcto. Ahora, lo que parte de esa visualización es la determinación de decir a donde el Espíritu me lleve. A donde el Espíritu me lleve, iglesia. Porque siempre, iglesia, consideramos que cuando el Espíritu nos envía será a un lugar. Diga conmigo, no existen lugares. Pero ¿cómo que no? Si la Biblia está, hay 1000 párrafos que habla de cierto lugar, del lugar aquel, del lugar otro. Pero el Espíritu Santo, iglesia, no nos envía a lugares, porque el Espíritu Santo no ve lugares. Es como los daltónicos que no ven colores. El Espíritu Santo ve propósitos, no ve lugares. Dice, pero fue en ese propósito solitario donde Dios le permitió a Felipe encontrarse con una vida que necesitaba salvación. Hermano, nunca pregunte dónde Dios me está llevando. Siempre la pregunta es a quién yo voy a afectar. Porque nuestra pregunta es ¿por qué y para qué tú me llevas a ese cierto lugar? El Señor no está viendo el lugar que te está llevando. El Espíritu Santo no está viendo el lugar que te está llevando. El Espíritu Santo está viendo el propósito por el cual te llevó a ese lugar. Empieza a preguntar cuando llegue a ese lugar, ¿cuál es el propósito de mi existencia en este cierto lugar? Ahí tiene que haber un propósito, porque el propósito viene antes que el lugar. ¿O usted cree que el propósito de Dios fue después de la creación de los cielos y la tierra? El propósito siempre va antes que el cierto lugar. Así que por eso, iglesia, no te quejes del proceso, porque el Espíritu te está guiando hacia un encuentro divino. No te quejes donde el Señor te envía, porque el Señor te está llevando a un encuentro divino que tú no lo puedes visualizar, que tú no lo puedes entender, que tú no lo puedes comprender. Y ¿sabes qué? No es menester tuyo comprender nada de lo que quiera hacer el Señor, a que sea contigo, porque tú no tienes valor en sí para poder decirle al Señor, oh, yo quiero que tú hagas como yo quiero que tú hagas. No tenemos el poder para poder moldear a nuestro Dios cuando somos creación de Él. Es más, yo te voy a decir algo. Cuando tú le dices al Señor, haz como yo quiero, tú estás haciendo un eco del mismo diablo. Ay, qué duro. ¿Por qué el diablo está en el infierno? Porque quería que Dios hiciera lo que él quería. Un hijo de Dios siempre va a hacer lo que Dios dictamina. Un hijo de Dios siempre camina al ritmo que Dios dictamina. Ahora póngase a analizar y pregúntese usted mismo, no tiene que verbalizar y diga, estoy caminando en lo que Dios dictamina. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero hacer? Diga conmigo, si no estoy con Dios, contéstelo usted mismo. Iglesia, a veces Dios te aparta del ruido, te mueve del lugar donde estabas cómodo, porque quiere usarte en un escenario diferente. Los escenarios están propensos siempre a cambiar. Los lugares siempre están propensos a cambiar. Ahora el propósito es eterno, iglesia. Yo empecé desde niño en la iglesia wesleyana de Santurce, donde era un escenario, mi primer escenario, donde conocí que era Dios, donde desde niño me enseñaron quién era Jesús. De ese escenario me aparté a otro escenario, pregúntame cuál. El mundo. ¿Serio? Sí, era necesario. Porque todavía no había conocido el mundo, simplemente había conocido a Jesús. Si yo no conozco la contraparte, es casi imposible que yo le dé el valor absoluto a Dios. ¿Sabe por qué?
Porque pude conocer absolutamente todo lo que había en el mundo y pude poner en una balanza y decir, yo no puedo volver para allá. Segundo lugar, Centro Cristiano Betel, donde me formaron, de Río Grande, donde crecí en palabra, donde crecí en servicio. Yo quería ser uno de los mejores servidores en ese lugar. Yo me movía de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para acá. El agua está aquí, esto está acá, esto. Yo cierro, yo abro, yo hago lo que sea. Aquí estoy, detrás del pastor como un loco. Será mi norte. Aprender cómo ese negro se movía, cómo será mi norte. Después, otra etapa, tercera etapa, cuarta etapa, perdóneme. Centro Cristiano Betel de Fajardo. Allí aprender lo que tener la responsabilidad de un segundo, de ser un líder, de tener el peso de la responsabilidad, de poder estar al lado del pastor y escuchar sus quejas, escuchar sus gritos, escuchar sus lágrimas. ¿Sabes qué? Me formó, pero seguía con el mismo propósito. Quinto escenario, Cristo en la fuente, donde el Señor me moldeó diciéndome: lo que aprendiste y lo que hiciste a mí me es irrelevante, siéntate en ese lugar y muérete. Y tuve que morir a mi yo, escuchando muchas veces palabras que yo sabía. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me quería moldear sin ninguna participación hasta el último año. ¿Sabe por qué? Sexto lugar, después que entendí que no eran los lugares, sino el propósito, Dios me dijo: entendiste. Cambio de escena, cambio de propósito. ¿Cuál? Vas a abrir New Step Church. Lo que pasa es que nos quedamos en las plataformas, nos quedamos en los lugares, pero nunca observamos el propósito. ¿Qué tenía que hacer yo en ese cierto lugar? Yo no lo estoy invitando a moverse de plataforma o en plataforma si Dios no lo quiere. Yo le estoy invitando a que usted conozca el propósito por el cual Dios lo trajo a cierto lugar. Porque cuando tú conoces el propósito, porque Dios te llevó a cierto lugar, tú eres eficaz en lo que Dios te mandó a hacer en ese lugar. Mientras tanto estés mirando el lugar, nunca va a ser eficiente en el lugar. Este lugar no se ve como aquel lugar. Este lugar no se parece a cierto lugar. A cierto lugar se ve más bonito que este lugar, pero el Espíritu Santo no ve lugares, ve propósito. Cuando tú empiezas a ver propósito, tú no estás envidiando las otras iglesias, tú no estás mirando las otras iglesias, tú estás viendo el propósito que yo tengo en esta es más fuerte que el propósito que puedo tener en aquella, porque Dios me llamó para esta. Cuando el Espíritu Santo te lleva a, ay Dios mío, si tú entiendes que el propósito es lo que te va a catapultar para que tú seas alguien en la vida, tú empiezas a ver como el Espíritu Santo ve. Iglesia, tú empiezas a ver como el Espíritu Santo ve. Dile que está a su lado, déjate llevar. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué he hecho yo para pasar por esto? Porque esa es la pregunta que siempre hacemos en el cuarto oscuro, que le decimos a Dios: ¿qué he hecho yo para pasar por esto? Dios no te saca de tu comodidad para castigarte, iglesia, entiéndelo, sino para conectarte con tu propósito. Dile que tienes al lado: conéctate con tu propósito. Tienes que entender esto, iglesia. El Espíritu Santo guía al que está disponible. A una persona que está disponible, el Espíritu Santo nunca, indisponible, el Espíritu Santo nunca lo va a guiar. Porque el Espíritu Santo, como siempre digo, es un caballero. Felipe no era un apóstol famoso, ni alguien que buscara reconocimiento. No se habla mucho de Felipe en la Biblia. Si quiere, haga la asignación y búsquelo. Felipe era diácono y solo era un siervo disponible. Pero cuando el Espíritu habló, él respondió diciendo: aquí estoy, Señor. Porque más importante que el reconocimiento, iglesia, es la disposición de tu corazón. Por eso es que muchas veces yo de este altar, muchas veces no doy gracias aunque lo sienta. Porque el mayor reconocimiento es que tú siempre estuviste disponible. No hay nada mejor de satisfacción que cuando tú hagas lo que tienes que hacer, tú digas: hice lo que tenía que hacer. Pero cuando el Espíritu habló, Él solo respondió: aquí estoy, Señor. La situación es que nos gusta más los frutos del reconocimiento que la entrega de la disponibilidad. Y cuando nos gusta más
Los frutos de reconocimiento se acaban, pero la entrega de la responsabilidad se queda eternamente. Iglesia, ¿qué usted quiere? ¿Lo eterno o lo que no perdura? Lo eterno. El reconocimiento es egocéntrico, pero la disponibilidad es priorizar la misión. La disponibilidad nada tiene que ver con el tiempo que no tienes, porque esa es la excusa que tenemos, iglesia. Es que yo no tengo tiempo, pastor. Es que si tuviera mi tiempo, es que yo no lo tengo, y cuando usted me invita a su casa yo estoy ahí. Yo tampoco lo tengo, pero estoy disponible. Yo no tengo tiempo para sus llamadas, pero las saco. ¿Por qué? Porque estoy disponible. Yo no tengo tiempo para sus preguntas, pero las saco. ¿Por qué? Porque estoy disponible. Yo soy humano igual que usted y no tengo tiempo. Pero yo he entendido algo. Es que con la misión viene el corazón disponible. Y el tiempo no puede estar por encima de mi disponibilidad. Porque mi Dios no opera en el tiempo, sino que opera en el Kairos. Y si mi Dios opera en el Kairos, yo no puedo tener como dueño al tiempo. Yo no sé si usted me entiende, pero yo lo voy a llegar a ese lugar que se llama puerta de cero excusas. La disponibilidad nada tiene que ver con el tiempo que no tienes, sino dejarte guiar por el tiempo del Espíritu. ¿Sabes por qué? Pregúnteme por qué, iglesia. Porque el Espíritu Santo no busca talento, busca disposición. Atentamente, Moisés. No busca el más fuerte, sino al más obediente. Atentamente, David. No busca al que dice úsame con los labios, sino al que dice envíame con el corazón. Atentamente, el profeta Isaías. Tu disponibilidad es la llave que abre la puerta al propósito. La obediencia te lleva más lejos que tus planes. Iglesia, muchas veces nosotros hacemos tantos planes y nosotros hacemos planes de un año. Yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto. Y las preguntas de tanta gente supuestamente inteligente es: ¿cómo tú piensas que vas a hacer después de 5 años? ¿Qué es lo que tú quieres hacer de aquí a 5 años? Y yo los miro y yo les digo, totalmente alejado de la voluntad de Dios que estás. Porque dicen, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a abrir una fábrica, yo voy a hacer esto, yo voy a instruirme en esto, yo voy a... ¿Dónde está la voluntad de Dios ahí? ¿Dónde está la obediencia de Dios ahí? Porque algo es lo que tú quieras hacer y algo es la obediencia de lo que este Señor está hablando. ¿Sabes quién hace eso? Las personas que nunca han escuchado el Espíritu Santo. Porque si tú una vez escuchas al Espíritu Santo, jamás y nunca tú vas a hacer lo que tú quieras. El que escucha por primera vez al Espíritu Santo es como miel a tus oídos. Y tú nunca vas a volver a hacer lo que tú quieras. Tú nunca vas a tomar decisiones importantes porque tú quieres. Tú nunca vas a hacer lo que te da la gana porque tú lo quieres. Tú siempre vas a decir, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que obedecer en este tiempo? Cuando tú haces a 5 años o a 3 años una plataforma o un calendario de lo que tú quieres hacer, tú le estás diciendo al Espíritu Santo, no me lleves, yo me llevo. Y yo creo que estoy al frente de gente que le está diciendo al Señor, Señor, ¿dónde es que tú me quieres llevar? ¿A dónde es que tú me quieres posicionar? ¿Dónde es que tú quieres hacer conmigo? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú amas a Dios, no importa nada más que cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Siempre lo digo. Hay personas de mi trabajo que me dicen, amor, y no me cuentes eso, no me digas eso, que me quedan poquitos años. Siempre lo digo, hazle el conteo de cuántos años te quedan. Hazle el conteo si te va bien. Porque posiblemente te dé un ataque y mañana no estés aquí. Si te va bien. Hazle el conteo. ¿Qué importa más? ¿Lo que tú quieres o satisfacer con el que te vas a encontrar en la eternidad? A mí no me importa caerle bien a nadie. Ni los de aquí ni los que me ven en redes. Pero ¿sabes lo que me importa? Llevarte al propósito eterno. Lo que el Padre quiere hacer contigo es lo que yo quiero hacer contigo. Lo que el Padre quiere hacer conmigo es lo que yo quiero hacer. ¿Sabes qué, iglesia? Vamos a llegar a un momento dado justo. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que hay gente en este lugar que quiere lo que el Padre quiere. Que ama lo que el Padre quiere.
Y si el Señor ve corazones dispuestos, la misión se va a cumplir. La obediencia te lleva más lejos que tus planes. Y para que haya la paz que sobrepasa todo entendimiento en ti, tenemos que comprender que donde el Espíritu te lleva, Él ya preparó el terreno. Cuando Felipe llegó, el etíope ya estaba leyendo el libro de Isaías. El Espíritu ya había preparado su corazón. El problema de nosotros es que queremos empezar la misión con la duda de que si estará preparado el lugar o no estará preparado. Cuando el Señor te envía es porque ya Él estuvo en ese lugar y regresó y te dijo: hijo mío, ya está todo ready. Empieza a accionar, porque cuando llegues allá te vas a dar de cuenta que no vas a tener que decir ni ji, simplemente vas a tener que sacar el conocimiento que tienes para poder impactar esa vida que está en un carro navegando en el desierto. No pienses encima de pensamientos y digas: ¿cómo va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que ser muy perfecto en mi dialecto. Tengo que hablar tan perfecto y tan perfecto que cuando yo llegue a esa persona se sorprenda con lo como yo hablo. Diga conmigo: el camino está preparado. Cuando Felipe llegó, ya el etíope estaba sumergido en la palabra. Solo lo que necesitaba era una explicación de lo que ya Felipe sabía. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué, iglesia. Dios nunca te vio en un lugar donde Él no haya llegado primero. Quizás no entiendes por qué estás pasando esta temporada, pero hay alguien que te espera. Hay alguien que está anhelando escuchar tu voz. Cuando el Espíritu Santo te lleva a un cierto lugar o a un propósito, no es por ti. Como estábamos escuchando la prédica pasada, nada tiene que ver contigo. Todo es porque hay gente que está esperando escucharte. Por eso te preguntas: ¿por qué, Brian? Están esperando. Dios siempre te va a mover donde no eres funcional. Dejas de ser funcional, ok, el propósito te lleva a cierto lugar. Pero procura que ya dejaste de ser funcional en ese lugar. Procura que la misión ya terminó en ese lugar. Pero hay alguien que te espera, hay una vida, un alma, una palabra que necesita salir de tu boca. Corre, iglesia, dile al que está a su lado: corre al ritmo de su exigencia. Cuando tú llegas, el Espíritu Santo ya está ahí esperándote. Está dentro de ti y está en el final también. Entendamos esto, iglesia. Después de la obediencia viene la expansión. Por eso es que muchas veces nosotros estamos rogando por la expansión de este lugar. Estamos orando, y yo lo sé, hay personas que están orando por expandirnos. Pero antes de la expansión tiene que haber obediencia. Antes de la expansión es necesario que esté la obediencia. El Señor nunca va a enviar un tesoro en un lugar de desobedientes. Imagínese el Señor mandando un tesoro a la tierra a lo de Bar. Eso no pasa. Un tesoro no se lleva allí. Al menos que el que esté en lo de Bar tenga un propósito eterno para cumplir en ese cierto lugar. Porque iban a haber gente que iban a ver los caballos y los carros de un reino en un lugar donde no veían ni agua potable. Pero usted no está llamado a eso. Usted está llamado a establecer un reino, a ser obediente. Si queremos ver la expansión a cabalidad, no tanto de ni usted, sino de su vida, porque usted también tiene una expansión en su vida. Usted también tiene un top donde llegar, un nivel donde llegar. Lo que usted ve de usted en este tiempo es mínimo a lo que Dios quiere establecer en usted. Pero si usted no tiene obediencia, iglesia, jamás y nunca va a llegar a ese lugar. Y la pregunta es: pastor, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no llego? ¿Por qué yo no puedo desarrollarme como los demás se desarrollan? Yo le haría esta pregunta directamente: ¿está siendo obediente? Esa es la contestación que usted va a entender y va a decir: no. Entonces no podrá haber expansión si no hay obediencia. Pero nosotros queremos lo contrario, iglesia. Queremos los resultados sin recorrer el camino. En el versículo 39 y 40, después del encuentro, el Espíritu arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar para seguir predicando. Iglesia, cuando tú obedeces una instrucción, Dios te confía una asignación mayor. Yo lo viví. Tú sabes todo lo que yo hice.
en Fajardo, y lo he contado muchas veces, CCB de Fajardo. Recuerdo que ese lugar tenía unas escaleras, empezamos, llegamos y pintamos la iglesia no estaba pintada. 2 personas, 3 personas solamente pintando la iglesia, pintamos toda la iglesia. Yo era el que abría la iglesia, yo era el que cerraba la iglesia. Yo corría el sonido de la iglesia. Yo cantaba y era líder de adoración de la iglesia. Yo ayudaba para los ujieres. Yo estaba con los jóvenes. Yo hacía tantas cosas en ese lugar. Para colmo, el techo de la iglesia tenía goteras. Quiere decir que cuando yo llegaba a la iglesia trajeado, bien bonito, como el pastor le gusta, llegaba y la iglesia estaba llena de agua, todo el piso. Y yo tenía que llegar 2 horas antes porque yo sabía que la iglesia iba a estar llena de agua. Y yo venía y empezaba con un mapo, con una escoba y un recogedor y un cubo a sacar todo el agua de la parte de atrás de la iglesia. ¿Quién más estaba? El Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo y yo. No había llegado más nadie. Y de momento yo seguía haciendo eso y pensando, si así es lo que me toca esto a mí, ¿por qué me toca a mí? No le toca más a nadie. Pero es que yo soy el que ayudante del pastor. ¿Por qué no viene otro? Y seguía sacando el agua. Y seguía sacando el agua. Y mapeaba todo el piso, tiraba spray. La gente llegaba y yo, ¿quién se paraba en la puerta? Y no me llamaban pastor. Y yo estaba aquí. Bienvenido, bendiciones, todo bien. Porque en ese momento el diablo estaba jugando una treta con mi familia. Estaba poniendo a mi esposa a trabajar los domingos. Y yo iba solo a la iglesia con mi hijo. Y me llevaba a mi hijo solamente. Y solo con mi pensamiento diciendo, esto no es una familia, porque yo estoy solo en la iglesia, porque no me están apoyando como se supone, Señor, porque tú pones a mi esposa a trabajar los domingos cuando yo lo estoy dando todo en este lugar. Pero recibía a la gente. En ese momento me iba corriendo para el sonido, ponía el sonido, ahí se ponía en la pantalla las letras y también se ponía la música. Cuando seteaba todo, oraba, porque después de orar tenía que tenía que treparme a ese lugar a dar los pasos que usted me ve. Cantándole al Señor. Caerán los muros, caerán los muros, caerán los muros. Y mi mente, yo estoy solo aquí. Caerán los muros. Cuando se acababa la adoración, el pastor decía, ministerio, gracias, habíamos 2 o 3. Nos sentábamos, yo salía corriendo al sonido, para poner las letras mientras el pastor predicaba. ¿Sabes qué es eso? Obediencia. Nunca me sentí cargado. ¿Sabes por qué nunca me sentí cargado? Porque yo amaba el propósito. Yo hacía con pasión, con amor. Iglesia, lunes limpiando, martes en oración, jueves estudio bíblico, viernes sociedad de jóvenes, miércoles ensayo de ministerio, sábado me gusta compartir con el pastor y estaba con el pastor, domingo estaba allí tempranito, 2 horas antes. ¿Sabes qué yo hacía 2 horas antes ahí? Yo llegaba y miraba antes del desastre que había y miraba todo eso así y decía, esto es mío, este es el propósito. Por eso es que yo cogí ese micrófono y cogí ese cepillo y estaba en el baño. Mi mamá decía que me predicaba. Era por esto. Y ahí empezaba a limpiar. Y ahí empezaba a hacer lo que tenía que hacer. Porque aunque yo no me veía hoy en esta situación, no tenía que verme en el pastorado para amar el propósito de alguien que Dios levantó. Yo amaba lo que levantó el pastor Carlos y Elisa. Yo lo amaba. Amaba lo que levantó el pastor Jesús y pastora Carmen. Yo lo amaba. Que hubo un momento de altos y bajos, sí. En nuestra humanidad siempre van a haber nuestros momentos high y nuestros momentos low. Pero mi amor por ese lugar que yo sé que Dios me puso siempre estuvo presente, iglesia. Cuando tú obedeces una instrucción, iglesia, Dios te confía una asignación mayor. New Step Church. No te estanques en un solo mover. El espíritu no es estático, él se mueve. Y cuando el espíritu se mueve, te lleva una gloria en gloria y de propósito en propósito. Cada obediencia abre una puerta de nueva temporada. ¿Sabe por qué no has visto puertas abiertas?
Porque no has obedecido. La obediencia es la llave de la puerta más grande de tu existencia. ¿Tú sabes cuál fue la obediencia de Jesús? Morir. La puerta que abrió, la diestra. Nosotros queremos lugar, nosotros queremos exposición, nosotros queremos reconocimiento, pero se nos olvida tener la llave en la mano. Obediencia. Porque sin obediencia el Espíritu Santo no te va a llevar a ningún lugar. El Espíritu Santo solo lleva que van a ejecutar en la misión. Imagínate que Moisés hubiera sido desobediente. Nunca hubiera llegado nuevamente a Egipto. Imagínate si David hubiera sido desobediente. Nunca hubiera llegado al reinado. Imagínate si Eliseo nunca se hubiera quedado mirando a Elías. Nunca hubiera tenido la doble porción de unción. La obediencia viene de antes que el posicionamiento. Tenemos que ser obedientes. Aquí hay gente, y yo lo puedo ver en el Espíritu, hay gente que Dios los quiere llevar a algo, pero tenemos que ser obedientes. Iglesia, no esperes comodidad, espera propósito. Porque donde el Espíritu te envía, hay almas que esperan por oír al Espíritu Santo en ti. ¿Sabes cuál es el problema, iglesia? Pregúnteme cuál, estamos terminando. Que medimos el éxito por cómo nos sentimos. Medimos el éxito porque si llegamos al supuesto éxito nos sentimos súper bien. Estamos pompeados, como decimos en Puerto Rico. Estamos alegres, estamos contentos, yo lo noto. Usted viene por ahí como nunca, cantando, danzando los muros caerán. ¿Cómo está, pastor? Y yo digo, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué? Porque pasó algo bueno y te sientes bien, éxito. Pero no, los cristianos, las personas que están arraigadas al Espíritu, no miden el éxito por la comodidad, por cómo se sientan, sino por la obediencia. Hoy yo no me siento bien, hoy yo fui obediente, fui exitoso. Hoy yo no me siento bien, pero no le grité a la empleada del trabajo, fui exitoso. Hoy yo no me siento bien, pero le tenía que decir unas cuantas a mi esposa y a mi esposo y no lo hice, fui exitoso. Hoy yo no me siento bien, pero tenía una responsabilidad en la iglesia y llegué, fui exitoso. La responsabilidad, el éxito no se mide por tu comodidad ni por cómo te sientas, iglesia, se mide por la obediencia. Por eso yo me siento exitoso. ¿Usted cree que yo estoy cómodo en este lugar con tan pocas personas cuando yo vi miles? Pero ¿sabes qué? Estoy siendo obediente y me siento un pastor exitoso. Por eso el día de ayer yo iba con el pecho inflado, caminando así, como si hubieran 18,000 en el parque para evangelizar. Y tengo el atrevimiento de cuando nos bajemos decir, el que tenga miedo que se quede en el carro que me estorba. El pastor que diga eso está loco, porque si se van 4 se vacía la iglesia. Pero yo tengo una convicción bien grande, porque yo estoy viendo más allá de lo que mis ojos ven hoy. Yo no me dejo llevar por la comodidad, yo me dejo llevar por mi obediencia. El Señor me dijo a mí, evangeliza, vamos para el parque. Yo no quería. Yo quería celebrar el cumpleaños de En y irme para mi casa. La realidad, la pastora lo sabe. Pero ¿sabes qué? Obedecí. Y sacamos una clase de ideas de ahí, que yo dije, si no hubiera venido, Dios mío. Gracias, Luis, gracias. Si no hubiera venido, si me hubiera ido para el parquecito allí, hubiera pagado los parkings. Porque había más gente. La obediencia. Pero yo le pregunté al Espíritu. Y preguntándole al Espíritu, le pregunté a alguien que supuestamente es inferior a mí. Y le dije, ¿qué tú crees? Y no sé si ustedes la conocen, pero ella va a decir, no, yo creo que... Ustedes saben quién es. Ese tono y en vivo. Y yo le dije, eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya me dijo algo y tú me lo confirmaste. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos para Berkeley. Iglesia, no podemos medirlo. No midas el éxito por la comodidad, sino por la obediencia.
Un Felipe, iglesia, no pide el éxito por lo mucho, sino por el despojo. Por lo que no era parte de mí, que ya no está. El Espíritu quiere a Felipes en este tiempo que se levanten y vayan. El Espíritu quiere en este tiempo, Felipe, que corran al lado del desconocimiento del etíope. Él quiere a Felipe que hagan el trabajo, pero que no se molesten por no tener el protagonismo que esperaban. Iglesia, a mí nadie me ve. Me ve usted. Pero recompensa de usted, yo no tengo. Usted podría tener recompensa de mí, pero yo recompensa de usted no voy a tener. Los que se supone que me recompensen, no me ven. No espere recompensa de nadie. Piano. No espere recompensa de nadie. Terminando, iglesia. Póngase de pie. Hoy el Espíritu Santo le dice a usted, y coja esto en serio, ojo con esto. Dios está buscando hombres y mujeres que digan, a donde el Espíritu me lleve, ahí estaré. El Espíritu Santo está dispuesto a ir. Tú tienes que decirlo, tienes que preguntar, a donde el Espíritu Santo me lleve, allí iré. No a los que entienden todo, sino a los que confían, aunque no vean. No a los que planifican su futuro, sino a los que se dejan guiar por la voz del Espíritu Santo. Piano. Iglesia, quizás hoy no entiendes por qué Dios te cambió de rumbo, pero si fue el Espíritu quien te movió, el propósito está garantizado. No se trata de entender el camino, sino de confiar en quien te guía. Como tu pastor no te prometo que será fácil. ¿Sabes por qué? Porque yo no lo he tenido fácil. Nunca te voy a decir, no, esto es súper sencillo, color de rosa. Porque yo, aunque usted no me ha visto llorando, he llorado. Aunque no me ha visto frustrado gritando, he gritado. Aunque no me ha visto tirando, he tirado. Aunque no me ha visto golpeando, he golpeado. No será fácil, pero te garantizo algo. Pero esto sí te lo aseguro, iglesia, que será glorioso. Será glorioso cuando el Espíritu Santo te lleve y tú te dejas llevar. Porque donde el Espíritu te guía, iglesia, Él mismo se manifiesta. No será lo que tú sabes, no será tus experiencias vividas, sino será Él mismo que se manifiesta a través de ti. Yo voy a orar por ustedes. Y yo no quiero que usted pase aquí al frente. ¿Sabe por qué? Ni lo voy a decir. Porque usted y todos los que están aquí saben que tienen al Espíritu Santo. Una oración mía aquí al frente no va a tener más poder que la oración que puedo hacer por ti ahí. Porque si tú no te decides aquí, tampoco te decides allá. Y si no te decides allá, tampoco te decides acá. Todo está en la decisión, en el metanoia, en el cambio de mente. Así que yo solamente voy a orar por el cambio de mente y porque tome la decisión correcta. El Espíritu Santo hoy te está diciendo, deja que te lleve. El Espíritu Santo te está diciendo hoy, levántate. Solo tienes que decir, yo iré. Yo iré. Espíritu Santo de Dios, gracias